Bueno, compañeros y compañeras, estamos preparados para hacer una presentación y nos alegra mucho de poder contar con vosotros. Hoy vamos a hacer la presentación en español, pero normalmente en el futuro pensamos que podemos desarrollarla en varios idiomas o en casi todos los idiomas de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí tenemos el mapa de los países de la Unión Europea y hoy nos toca, así pues, España. Entonces, en España tenemos que apretar sobre España y nos sale la página de la web correspondiente a España. En el primero nos sale una pequeña explicación, en el segundo nos salen los problemas y en el tercero tenemos la Constitución para la Unión Europea. Si vamos aquí abajo tenemos el documento en castellano, pero al lado está el documento en inglés, que es el oficial junto con el alemán. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es el documento en castellano y lo vamos a abrir para que veamos que a partir de ahora vamos a pasar las diapositivas y vamos a leer un poco sobre ellas. Pero en realidad lo que vamos a hacer es, después de esta presentación, nos juntaremos en una discusión en una página de Facebook preparada expresamente para esto. Así pues, empezamos con la presentación y aquí vemos la portada que dice ideas y sugerencias para reestructurar Europa, propuestas para refundar las instituciones europeas. Y en la primera diapositiva nos dice: primer pilar, Constitución de la Unión Europea adoptada por los ciudadanos. El peso, la densidad y frecuencia de las decisiones que se toman a nivel de la Unión Europea, que tienen una influencia masiva en todas nuestras vidas, que requieren poder político a nivel de la Unión Europea, dentro de una Constitución para estar mejor legitimada que hoy. Esta Constitución necesitaría de una convención ciudadana como motor de la nueva Unión Europea. La nueva Europa es más que una unión de gobiernos demasiado reacios a renunciar a su poder. La nueva Unión Europea exige una gran movilización política de ciudadanos, la sociedad civil, los partidos políticos y los parlamentarios, y un amplio debate público con la posibilidad de que los ciudadanos se involucren. El segundo pilar nos dice que una entidad tan grande y diversa como la Unión Europea requiere una estructura de poder bien pensada y equilibrada. En nuestra opinión, las soluciones clásicas presidencialistas o parlamentarismo, como están establecidas en los Estados miembros de una forma u otra, no pueden ser transferidos a nivel de la Unión Europea. El tercer pilar nos dice que deberíamos introducir en la Constitución la democracia directa. Porque a través de ella tendríamos la iniciativa ciudadana que debe obtener el derecho garantizado para incluir temas en la agenda política a nivel de la Unión Europea. Los ciudadanos tienen que tener derecho a votar sobre estos temas si no pueden penetrar en la estructura institucional de la Unión Europea. Con este fin, la iniciativa ciudadana europea debería ser válida como vía de legislación ciudadana. Así pues, los iniciadores tendrían derecho a esforzarse por conseguir una votación si el Parlamento Europeo rechazara una iniciativa ciudadana. Naturalmente, aquí tenemos que decir que el sistema político que tenemos es una democracia representativa que, como vemos, ya no tiene más recorrido y, por lo tanto, la sociedad reclama hoy participación en la gestión política. Por lo tanto, nosotros en este proyecto demandamos que la Constitución se contemple la introducción de la democracia directa. Y aquí también tenemos otro tema que deberíamos explicar, pero primero vamos a leer.
Los ciudadanos deben retener la palabra final en el proceso legislativo. Si un número mínimo de ciudadanos exigen un referéndum facultativo en la Unión Europea sobre una ley aprobada por el Parlamento Europeo, solo entrará en vigor si los ciudadanos la aprueban en una votación a escala de la Unión Europea. Un tercio de los Estados nacionales también deberían tener esta oportunidad. Deberían ser obligatorio para las enmiendas constitucionales someterlas a votación en un referéndum ciudadano de la Unión Europea. Y la doble mayoría sería que las decisiones a nivel de la Unión Europea se apliquen en principio de doble mayoría. Por lo tanto, además de una mayoría de votantes, debe de alcanzar una mayoría cualificada de los estados para que un referéndum y o el voto público sea válido. Entonces, aquí debemos decir que un referéndum en una democracia directa pues no tiene que ver para nada con un referéndum en la democracia representativa, donde, por regla general, los ciudadanos son engañados o no están bien informados. Véase el último ejemplo del referéndum en Gran Bretaña sobre la salida de la Unión Europea, o recuerden cuando el gobierno español de los años 80 nos prometió salir de la OTAN y después, en interés de España, pues nos quedamos en la OTAN. O sea que la gente no estaba informada y al final, pues teóricamente se nos prometió una cosa, luego se dijo otra y al final prevaleció lo que informaba el presidente gobierno de aquella época en interés de España. Debemos quedarnos en la OTAN. Y así fue. Bueno, pasamos al cuarto pilar que dice descentralización y regionalización. Una entidad tan grande como la Unión Europea, que comprende más de 30 pueblos, casi tantos estados miembros, innumerables regiones en diversas lenguas, dialectos y culturas, deben tener un alto grado de descentralización. Una estructura institucional con propias características. La nueva Europa no puede ser un Estado nacional. La descentralización será un principio fundamental en la estructura del Estado. Eso significa que las competencias se ubican en los niveles en que se encuentran con el fin que sean mejor procesadas y gestionadas. En un Estado nacional clásico, el poder está centralizado a nivel más alto y una renuncia a ese poder central solo se cede a regañadientes a los niveles inferiores. Y por fin llegamos a la información sobre cooperación voluntaria y desvinculación. Es decir, que una creciente cooperación política entre los Estados europeos debe ser voluntaria. Por lo tanto, es posible que solo algunos de los Estados miembros puedan desarrollar una política conjunta. Por consiguiente, cuando una política de este tipo se presente ante el Parlamento de la Unión Europea, solo los diputados de los Estados miembros involucrados votarán. Por ejemplo, si una ley se refiere al euro o una región de Schengen, los estados que tengan el euro o no pertenezcan a Schengen, pues solo tendrán un papel consultivo. El Estado miembro debe tener derecho a abandonar la Unión Europea en cualquier momento, si la mayoría de los ciudadanos lo exigen en un referéndum ciudadano. Acuerdos o constituciones sin este derecho no son deseables desde una perspectiva democrática. Entendremos la descentralización de una manera que permite a cualquier unidad administrativa, municipios, condados, regiones o estados, en caso pueden funcionar o con otra unidad administrativa. Es decir, que el tema de Cataluña estaría resuelto si verdaderamente pues tuviéramos una constitución en la que se contemplara este problema. Así pues, si
Por ejemplo, tenemos una constitución que permite a las regiones desvincularse del Estado, que es por el hecho de que se sienten más a gusto de esa forma. Y no se salen de la Unión Europea, por lo cual se administran, digamos, de otra forma, directamente, y así es como deciden en los estados federales donde se contempla esta posibilidad. Por ejemplo, yo conozco el tema de Suiza y allí todavía vino a hacer el cantón de Jura, que fue una secesión del cantón de Berna. Y cuando se dio por aprobado en referéndum de los ciudadanos, se constituyó el nuevo cantón e incluso acudió a la conmemoración el presidente de la República Francesa con el fin de mostrar simpatía por un cantón que habla la lengua francesa. Así pues, esperamos que un día también en España tengamos la posibilidad de que si alguna región quiere separarse, no pensemos que va a salirse de la Unión Europea. Bueno, y por fin tenemos aquí unas referencias para que el público, los seguidores, los amigos puedan seguirnos en la web con un email y nosotros con mucho gusto pues estaremos a su disposición. Entonces, estamos dispuestos a hacer la reunión y por lo tanto nos vamos a pasar a la zona de discusión. Pero mientras tanto nos despedimos y entonces para ir a la zona de discusión. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tenemos esto. Y mientras vamos preparando la sala de discusión, les dejo aquí con un pequeño vídeo acompañado del himno de Europa.